200 invitaciones de boda con la dirección de mi finca. 200. Y solo me enteré por la florista que llamó para coordinar los arreglos. Imaginen la humillación. Mi propio hijo Daniel y su prometida Isabel habían planeado su boda en mi propiedad sin siquiera preguntar si estaba bien, como si yo fuera invisible, como si mi finca fuera suya. Pero ese día, mientras escuchaba a la florista hablar de rosas rojas y arcos de ceremonia, algo dentro de mí se rompió. Trabajé 40 años para comprar esa tierra, 40 años como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, soportando humillaciones, ahorrando cada céntimo, y ahora mi propio hijo la trataba como si fuera suya. Colgué el teléfono con manos temblorosas e inmediatamente llamé a la mayor empresa de eventos de la ciudad. ¿Están disponibles el sábado?, pregunté con una sonrisa que no podían ver. Perfecto. Quiero alquilar mi finca para un evento corporativo importante. Si querían usar mi propiedad sin permiso, iban a descubrir que ésta tenía dueña. Durante 40 años me levanté a las 5 de la mañana. 40 años limpiando suelos ajenos, lavando ropa de otros, planchando camisas para hombres que ni me saludaban al llegar a sus casas. 40 años soportando faltas de respeto de jefes que me trataban peor que a sus perros, que me gritaban si rompía una taza, que me descontaban si llegaba 5 minutos tarde por el transporte público. Todo por un sueño que parecía imposible: tener mi propio lugar en el mundo. Mi finca de 30 hectáreas a las afueras del pueblo, con su casa blanca, sus naranjos y limoneros, ese amplio porche donde planeo pasar mis años dorados tomando café en paz, viendo crecer mis flores y escuchando a los pájaros cantar. Recuerdo el día que vi el anuncio en el periódico. Finca, 30 hectáreas, casa incluida. El precio parecía un sueño lejano, pero algo dentro de mí me dijo que era mi oportunidad. Trabajé doble turno durante 5 años. Limpiaba casas de día y oficinas de noche. Mis manos estaban agrietadas. Me dolía la espalda, pero cada euro ahorrado me acercaba a mi sueño. Cuando finalmente la compré a los 65 años, lloré como una niña desconsolada. Era mía. Cada ladrillo, cada árbol, cada metro cuadrado de tierra bendita. Había pagado hasta el último céntimo, con el sudor de mi frente, con lágrimas de agotamiento, con años de mi vida sacrificados. Sostuve la escritura en mis manos temblorosas. Mi nombre estaba allí, Alba Morales, única dueña, pero para mi hijo, Daniel, y su prometida, Isabel, desde el primer día, fue nuestra propiedad, como si hubieran aportado algo más que problemas y gastos. Nunca ayudaron a pagar ni un céntimo del mantenimiento. Nunca ofrecieron arreglar la valla rota, ni podar los árboles, pero aparecían cada fin de semana como si fueran los dueños. Venían con sus amigos sin avisar, hacían fiestas hasta tarde, dejaban botellas vacías por toda la casa y esperaban que yo limpiara como su sirvienta personal. «Mamá, ¿podrías preparar algo de comer? Llegaron más invitados de los esperados», me decía Isabel con esa sonrisa falsa que tanto detestaba mientras se tumbaba en mi hamaca nueva como si fuera la reina del lugar. Y yo, como una tonta enamorada de mi hijo, siempre obedecía. Cocinaba para 10, 15 personas que ni me daban las gracias. Limpiaba después de sus fiestas, lavaba sus platos sucios, recogía su desorden, siempre tragándome el orgullo, pensando que era cosa del amor familiar, que así se construían los lazos. Qué ingenua fui todos estos años, qué ciega estuve al no ver cómo me estaban usando sistemáticamente. Ese martes por la mañana regaba mis tomateras, disfrutando del silencio matutino, cuando el teléfono sonó por primera vez. Era un hombre con voz profesional y amable preguntando por los detalles específicos del evento del sábado.
¿Qué evento?, pregunté, totalmente confundida, con la manguera aún en la mano. La boda del señor Daniel y la señora Isabel, respondió el hombre con total naturalidad. Tenemos su dirección como lugar de la ceremonia y necesitamos coordinar la entrega de mesas redondas, sillas, manteles y el arco floral para 200 invitados confirmados. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Mis piernas temblaron violentamente y tuve que sentarme en el escalón del porche antes de caer. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a sufrir un infarto allí mismo en ese momento. Debe haber un error, murmuré con la voz rota, pero en el fondo de mi alma sabía que no lo había. Esa fue solo la primera llamada de una pesadilla que apenas comenzaba. Durante esa semana, las llamadas siguieron llegando como puñales directos al corazón. El catering preguntando por el menú de 3 platos que ellos pidieron, el DJ consultando sobre el sistema de sonido y la lista romántica, la empresa de fotografía confirmando las horas para las fotos familiares. Todos, absolutamente todos, tenían guardada la misma información exacta en sus agendas. Mi dirección, mi finca, mi propiedad como escenario de una boda que ni siquiera sabía que existía. Con cada llamada, mi corazón se rompía un poco más y la ira crecía como fuego en mis venas. ¿Cómo se atrevían a hacer esto? ¿Cómo podían planear el día más importante de sus vidas en mi tierra sagrada sin consultarme? Como si fuera un mueble viejo, como si mi opinión no valiera absolutamente nada en este mundo. El miércoles por la tarde, cuando ya no soportaba más la angustia, decidí confrontar a mi hijo. Llamé a Daniel con las manos temblando de indignación. «Hijo, necesito hablar contigo urgentemente», dije, intentando mantener la calma en mi voz temblorosa. «¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado en el trabajo», respondió con ese tono frío y distante que siempre usaba conmigo, como si hablar con su madre fuera una molestia gigantesca en su día perfecto. «Es sobre tu boda», logré decir. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que confirmó todas mis más terribles sospechas. «¿Qué tiene que ver mi boda contigo?», preguntó finalmente con una frialdad que me heló la sangre. «Daniel, todos los proveedores me están llamando. Tenéis mi finca como lugar de la ceremonia». Su respuesta me destrozó por completo. «Ay, mamá, se me olvidó comentártelo, pero no te preocupes. No te va a costar nada. Nosotros pagamos todo. Solo necesitamos que tengas la casa lista el sábado y prepares algo de comer para la familia que se quede después de la fiesta. Solo necesitamos», como si fuera tan fácil, como si mi finca fuera un salón de fiestas gratuito con empleada doméstica incluida. Me quedé muda de la impresión, el teléfono pegado a la oreja, escuchando mi propio corazón romperse en 1000 pedazos. 40 años de sacrificio resumidos en un «se me olvidó comentártelo». 200 invitados, Daniel, logré susurrar. «Mamá, no exageres, serán como 150 personas máximo. Y mira el lado bueno, podrás conocer a toda la familia de Isabel que nunca has visto». El lado bueno, como si fuera un privilegio que extraños pisotearan mi césped, como si fuera una bendición que desconocidos usaran mis baños, como si fuera una fortuna que mi casa se llenara de gente que ni siquiera sabía mi nombre. «¿Y si tengo otros planes para ese día?», pregunté, mi voz un hilo. «¿Qué planes vas a tener, mamá? Tu vida es muy tranquila. Además, esto es importante para nosotros. Es nuestro día especial en mi propiedad, sin mi consentimiento, sin yo participar para nada en la decisión». Colgué el teléfono sin decir adiós. Las lágrimas corrían por mis mejillas
arrugadas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una rabia tan profunda que ardía dentro de mí como lava volcánica. Habían cruzado una línea sin retorno. Me habían faltado al respeto de la forma más cruel posible, pero mientras lloraba sentada en mi cocina, rodeada por el silencio de mi hogar violado, una idea empezó a formarse en mi mente, una idea que me hizo sonreír entre lágrimas, una idea que les ibas a enseñar de una vez por todas quién era la verdadera dueña de esta propiedad. El jueves temprano marqué el número de Enrique Sánchez, dueño de Eventos Corporativos Premium, la empresa de planificación de eventos más exclusiva y cara de toda la ciudad. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Respondió con esa cortesía profesional que solo usan con clientes que pagan. Pues quiero alquilar mi finca para un evento corporativo este sábado. Dije con una seguridad que no sabía que tenía. Es urgente, pero pagaré lo que haga falta. ¿Más detalles sobre el evento, señora Morales? El evento es una celebración corporativa para ejecutivos internacionales. Necesito máxima privacidad y seguridad, sin interrupciones externas. Mentí con una naturalidad que me sorprendió. Perfecto, señora Morales. ¿Podríamos visitarla esta tarde para ver el espacio y firmar el contrato? Por supuesto. Y Enrique, una cosa más. Necesito que lleguen exactamente a las 2:00 del sábado por la tarde para comenzar el montaje. La puntualidad es esencial. Por supuesto, sin problema, señora. Será un placer trabajar con usted. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas me sentí realmente poderosa. Por primera vez en años sentí que era la verdadera dueña de mi propio destino. Iban a aprender de la forma más humillante posible que esta finca tenía nombre y apellidos claros: Alba Morales. Pasé el resto del día limpiando cada rincón de la casa con una energía renovada que no sentía en décadas. Podé las rosas del jardín con esmero, barrí el porche, pulí los suelos hasta que brillaron como espejos. Si iba a recibir a Enrique para mostrarle mi propiedad, quería que viera exactamente lo hermosa y valiosa que era mi finca. Cuando Enrique Sánchez llegó esa tarde con su asistente, no pudo ocultar su viva admiración. Señora Morales, este lugar es absolutamente espectacular, dijo mientras paseábamos por los jardines. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 5 años, respondí con orgullo. Trabajé sin descanso 40 años para poder comprarla. Es mi tesoro más preciado. Sus ojos se iluminaron al ver las dimensiones reales del terreno. La casa bien cuidada, la privacidad absoluta. Esto vale mucho más de lo que cree, comentó en voz baja. Podría hacer una fortuna alquilándola para eventos exclusivos. ¿Una fortuna? Esa palabra quedó grabada en mi mente como fuego. Firmamos el contrato esa misma tarde. $5,000 por el alquiler de un día. $5,000 que mi hijo y mi nuera nunca habían ofrecido para ayudarme con los gastos de mantenimiento, pero que una empresa privada pagaba sin dudar para acceder a mi propiedad por unas horas. Esa noche dormí mejor que en muchos meses. Por fin tenía yo el control absoluto de la situación. Por fin, finalmente, iba a demostrarles quién mandaba en esta casa. Pero lo que no sabía era que esto era solo el principio de una guerra que ellos mismos habían declarado. El viernes por la mañana desperté con una extraña sensación en el pecho. No era miedo ni ansiedad. Era algo completamente distinto y diferente. Era poder. Y esa sensación era muy embriagadora, como el mejor vino del mundo. Me preparé un café bien cargado y me senté en el porche a contemplar mi reino, porque eso era exactamente mi reino, mi propio imperio,
mi pedacito de cielo por el que había luchado con sangre y lágrimas. Los naranjos se mecían suavemente con la brisa matutina. Las flores que había plantado con mis manos llenaban el aire de un dulce aroma, y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio y vengativo corazón. Pero la paz no duró mucho. A las 9:00 el teléfono sonó con la insistencia de una alarma de emergencia. Era Isabel, y desde el primer segundo supe que algo iba terriblemente mal por el tono histérico de su voz. «Alba, necesito hablar contigo urgentemente», me gritó sin siquiera saludarme. «¿Qué pasa, Isabel?», pregunté con una calma fingida. «La florista acaba de llamarme hace un momento. Dice que no puede entrar a la finca mañana porque hay otro evento programado en la agenda. Dice que alguien más alquiló el lugar para el mismo día». Su voz se quebró entre la desesperación y la furia. «Debe ser un error, Isabel. Probablemente confundieron la dirección». «No es un error, Alba. No. El catering y la empresa de sonido también llamaron. Todos dicen lo mismo, que hay un evento corporativo programado desde las 2:00 de la tarde». Podía imaginar perfectamente su rostro de pánico, sus ojos abiertos, su piel pálida por la impresión. «¿Cómo es posible que no sepas absolutamente nada de esto? Es tu finca». «Exacto, Isabel, es mi finca. Por fin lo estás entendiendo. Debe ser un terrible malentendido, sí», respondí con la voz más inocente que pude fingir. «¿Has hablado con Daniel? Quizás él sepa algo al respecto». «Claro que hablé con él. Ya viene de camino. Llegaremos allí en 1 hora para aclarar todo este lío horrible». Colgué el teléfono y me reí sola a carcajadas en mi cocina. Me reí con ganas, con años de humillaciones saliendo de mi garganta como una potente y liberadora risa. Se me ocurrió que debería estar nerviosa, que debería preocuparme por la confrontación que se avecinaba, pero no sentía nada de eso. Solo sentía una honda y deliciosa satisfacción. Vinieron los dos, mi hijo y mi nuera, con las caras más largas y serias que les había visto nunca. Daniel caminó hacia la casa con largas zancadas decididas, como un general yendo a reconquistar territorio perdido. Isabel lo siguió, con los tacones hundiéndose en la tierra de mi jardín. «Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí?», me preguntó Daniel sin siquiera saludarme, entrando en mi casa como si fuera suya. «No entiendo a qué te refieres, hijo». «No finjas que no lo sabes. Todos los proveedores dicen que hay otro evento mañana, uno corporativo que les impide hacer nuestra boda». Lo miré fijamente, estudiando sus gestos de desesperación. Era la primera vez en años que lo veía genuinamente preocupado por algo que yo podía controlar. Era la primera vez que necesitaba algo de mí, más allá de comida gratis y servicios de limpieza. «Ah, sí», dije finalmente, con la voz más natural del mundo entero. «Es verdad, alquilé la finca para mañana». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel e Isabel me miraron fijamente como si hubiera confesado un asesinato. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo, sus ojos llenos de absoluta incredulidad. «¿Qué has dicho?», susurró Isabel con una voz muy débil que parecía venir de ultratumba. «Que alquilé mi finca para un evento corporativo mañana, sábado», repetí con una sonrisa que no pude contener. «Una empresa muy importante me ofreció una suma considerable por usar el lugar y por supuesto acepté. Pero nuestra boda es mañana», gritó Daniel con la cara roja de furia. «Enviamos 200 invitaciones. La gente ya ha confirmado». «Bueno, deberíais haberme consultado antes de enviar invitaciones con mi dirección», respondí con una calma que me sorprendió. «Esta es mi propiedad, Daniel.
no tuya, ni de Isabel, ni de mi familia. Y yo decido qué pasa aquí y cuándo. Isabel se me acercó con los ojos llenos de lágrimas, de rabia. Alba, no puedes hacernos esto. Es nuestro día más importante. Llevamos meses planeando esta boda. ¿Llevamos planeando? Dice ella. Repetí sus palabras con sarcasmo. ¿Y en qué momento de esos meses se os ocurrió preguntarme si estaba de acuerdo? Pero eres su madre, gritó, señalándome con el dedo como si fuera una criminal. Se supone que una madre apoya a su hijo el día de su boda. Se supone que un hijo respeta a su madre y no usa su propiedad como si fuera suya, repliqué, levantándome de la silla. Cancela ese evento corporativo. Diles que hubo un error, que el lugar ya estaba reservado. No voy a cancelar nada, Daniel. Firmé un contrato legal y me pagaron por adelantado $5,000 para que lo sepas. 5,000, exclamó Isabel con los ojos muy abiertos. Te pagaremos eso y más para que canceles el evento. Ahí estaba, la oferta desesperada. El momento en que por fin reconocieron que mi propiedad tenía valor, que mi decisión tenía peso, que yo tenía poder sobre algo que necesitaban. Esto no es por dinero, Isabel, dije, mirándola a los ojos. Es por respeto, por consideración, por preguntarme antes de decidir por mí. Vale, vale, gritó Daniel exasperado. Cometimos un error. Deberíamos haberte consultado, pero ahora necesitamos que nos ayudes. Somos familia. ¿Familia? Esa palabra que siempre usaban cuando necesitaban algo de mí. Esa palabra mágica que se suponía que borraba todas las humillaciones, todas las faltas de respeto, todas las veces que me habían tratado como una sirvienta en mi propia casa. Familia, repetí lentamente, la misma familia que aparece en mi casa sin avisar, la misma familia que hace fiestas en mi propiedad sin preguntar, la misma familia que envió 200 invitaciones con mi dirección sin consultarme si estaba de acuerdo. Isabel empezó a llorar con lágrimas reales de desesperación. Por favor, Alba, te lo suplico, cancela ese evento. Haremos lo que quieras. Te pagaremos un alquiler mensual por la finca. Te ayudaremos con los gastos, lo que sea, pero por favor no arruines nuestro día especial. Por un momento, al ver sus lágrimas, al sentir la desesperación genuina en su voz, estuve a punto de ceder. Por un momento, la madre amorosa que había sido toda mi vida quiso salir y rescatar a su hijo de este desastre. Pero entonces recordé las palabras exactas que Daniel me dijo por teléfono. Se me olvidó comentártelo, pero no te preocupes, no te va a costar nada en absoluto. Se me olvidó. Como si fuera un detalle menor, como si mi vida, mi propiedad, mis sentimientos fueran tan insignificantes que pudieran olvidarse sin consecuencias. Es demasiado tarde, les dije finalmente. El evento corporativo es mañana a las 12:00 de la tarde. Tendréis que buscar otro lugar para vuestra boda. Y sin decir una palabra más, salí de la casa y fui al jardín, dejándolos solos con su desesperación e incredulidad. Pero esto era solo el principio de la lección que debían aprender. Los dejé en la sala, gritando como niños enfadados, mientras yo regaba mis plantas con la tranquilidad de una monja rezando. Podía oír sus voces desesperadas filtrándose por las ventanas abiertas. «Es una venganza», gritó Isabel. «Está loca», respondió Daniel. «Tenemos que hacer algo. Llamemos a un abogado. Esto no puede ser legal». Pero por mucho que gritaran, por mucho que amenazaran, yo sabía algo que ellos no. Tenía todas las de ganar. Esta era mi finca, comprada con mi dinero, con la escritura a mi nombre. Podía hacer con ella exactamente lo que quisiera, y lo que quería era enseñarles la lección más cara de sus vidas.
Cuando finalmente salieron de la casa, la cara de Daniel estaba morada de rabia. «Esto no ha terminado, mamá», gritó desde el coche. «Vamos a encontrar la manera de arreglar este lío que has causado». ¿Causado?, dijo él. «¿Yo causé el lío por defender mi propiedad? Ellos no causaron nada por usarla sin permiso. Y más te vale que esa gente corporativa no aparezca mañana», amenazó Isabel, asomando la cabeza por la ventanilla. «Porque si arruinas nuestro día especial, te juro que no volverás a ver a tus nietos». Los nietos. La última carta. El chantaje emocional más bajo que podían usar. Pero ni siquiera eso me dolía ya. Ni siquiera eso me asustaba. Se fueron, levantando una nube de polvo que ensució mis flores recién regadas. Los vi alejarse por el camino de tierra hasta desaparecer por completo, y entonces me senté en el porche y lloré. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio, de liberación, de una extraña felicidad que no sentía en décadas. A las 6:00 del sábado por la mañana, me levanté y tomé el baño más largo de mi vida. Me puse mi vestido color vino más elegante, el que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca había tenido la oportunidad de usar. Me arreglé el pelo con esmero, me maquillé un poco e incluso me puse los pendientes de perlas que habían sido de mi madre, porque hoy no iba a ser la misma empleada doméstica humillada. Hoy iba a ser Alba Morales, única dueña y señora absoluta de estas 30 hectáreas de tierra bendita. A las 8 sonó el teléfono. Era mi vecina Elena, preocupada por los rumores que corrían por el pueblo como la pólvora. «Alba, mi amor, ¿es verdad que cancelaste la boda de Daniel?» «Yo no cancelé nada, Elena. Simplemente alquilé mi finca para otro evento». «Dios mío, ¿pero no te da pena por toda la gente que ya ha confirmado?» «¿Pena?» Todo el mundo hablaba de la vergüenza que debería sentir yo. Nadie hablaba de la vergüenza que deberían haber sentido ellos por usar mi propiedad sin consultarme. Deberían sentir pena ellos por faltarle el respeto a su madre. Respondí con una firmeza que me sorprendió. «Pero todo el pueblo ya sabe lo de la boda, Alba. La gente compró regalos, se pidió el día libre. Algunas personas incluso pidieron tiempo libre en el trabajo para ir». Cada palabra de Elena era como un puñal a mi resolución, porque tenía razón. Había gente inocente que iba a verse afectada por mi decisión. Por un momento dudé. Por un momento pensé en llamar a Enrique y cancelar el evento corporativo. Pero entonces recordé algo que había olvidado en medio de toda la crisis. Durante los 5 años desde que compré la finca, Daniel e Isabel habían hecho exactamente lo mismo. Habían invitado a gente sin consultarme, habían hecho fiestas sin avisarme, habían usado mi propiedad como su patio trasero particular. «Elena», dije con una certeza que venía del fondo de mi alma, «durante 5 años he sido la anfitriona no invitada de las fiestas de mi hijo. Durante 5 años he cocinado para sus amigos. He limpiado después de sus celebraciones. He sido tratada como una empleada doméstica en mi propia casa. Hoy por primera vez voy a ser la dueña de mi propio lugar». A las 10:00 de la mañana empezaron a llegar los primeros proveedores de la boda. La florista apareció con su camión lleno de rosas rojas y claveles blancos. Pero cuando vio los carteles del evento corporativo privado que Enrique había puesto temprano, se quedó en la entrada sin saber qué hacer. Yo estaba en el porche tomando mi café matutino, viendo desarrollarse el primer acto del drama que había orquestado. La florista me vio y caminó hacia mí con una mirada de total confusión. «Señora, estoy aquí para la decoración de la boda del señor y la señora Daniel e Isabel, pero veo que hay otro evento». Efectivamente,
respondí con la voz más tranquila del mundo. Hoy tengo un evento corporativo programado desde las 2:00 de la tarde. La finca no está disponible para la boda. Pero señora, tengo un contrato firmado. Me van a pagar $3,000 por esta decoración. $3,000 solo por flores para una boda que planearon sin consultarme en una finca que no era suya, con dinero que nunca me habían ofrecido para ayudarme con el mantenimiento del lugar. Lo siento mucho, pero tendrá que hablar con los contratantes. Yo no firmé ningún contrato para la boda. Llegó el catering con 2 camiones llenos de comida elegante. Llegó la empresa de sonido con altavoces gigantes. Llegó el fotógrafo con sus cámaras profesionales. Uno tras otro, todos los proveedores se encontraron con la misma realidad. La finca estaba ocupada por otro evento y la boda tendría que buscar otro lugar. A las 11:30, Enrique llegó con su equipo de eventos corporativos premium. 25 personas vestidas de negro, moviéndose con la precisión de una orquesta sinfónica. En una hora, transformaron mi jardín en un elegante salón de baile al aire libre, con mesas redondas, manteles blancos, centros de mesa sofisticados y un escenario para presentaciones corporativas. Señora Morales, pues me dijo Enrique, admirando el resultado, su finca es perfecta para este tipo de eventos. Si le interesa, podríamos establecer un contrato mensual. Tenemos clientes que pagarían muy bien por un lugar tan exclusivo. Un contrato mensual, ingresos regulares, independencia financiera. Por primera vez en mi vida, mi finca no solo era mi hogar, sino también mi fuente de ingresos. A las 12:00 empezaron a llegar los invitados de la boda. Coches elegantes, familias enteras arregladas, mujeres con vestidos de fiesta y hombres con trajes oscuros, todos siguiendo las indicaciones de las invitaciones que los llevaban directamente a mi entrada principal. Y yo estaba allí en mi porche, vestida como una reina, viendo cómo cada coche se detenía, confundido por los carteles del evento corporativo, viendo cómo las familias bajaban de los coches y miraban a su alrededor sin entender qué estaba pasando, viendo cómo, poco a poco, se formaba una multitud de invitados perdidos en la entrada de mi finca. Algunos se me acercaban a preguntar: «Disculpe, señora, ¿sabe dónde es la boda de Daniel e Isabel? Me temo que hoy no se puede celebrar aquí», respondía cortésmente. «La finca está alquilada para un evento corporativo». Las caras confusas se tornaban en sorpresa, luego en indignación. «¿Pero cómo es posible? Recibimos la invitación con esta dirección». «Tendrán que hablar con los novios. Yo solo soy la dueña del lugar». A las 2:00 llegaron los ejecutivos del evento corporativo. 50 hombres y mujeres impecablemente vestidos en coches nuevos, tratándome con el respeto y la cortesía que merece una empresaria exitosa. «Señora Morales, muchas gracias por permitirnos usar su hermosa propiedad», me dijo el CEO estrechándome la mano con genuina admiración. Y mientras los ejecutivos disfrutaban de su elegante reunión en mi jardín perfectamente decorado, me senté en mi porche a esperar el momento que había estado imaginando toda la semana. El momento en que Daniel e Isabel llegarían con sus trajes de boda y descubrirían que ya no podían disponer de mi vida a su antojo. A las 2:30 de la tarde, justo cuando los ejecutivos comenzaban su presentación corporativa en mi jardín, vi aparecer una caravana de coches blancos decorados con cintas plateadas por el camino de tierra. Mi corazón se aceleró como un tambor de guerra. Era el cortejo nupcial, el coche principal con los novios, seguido por los padrinos, las damas de honor y varios familiares cercanos. Desde mi privilegiado porche
Podía ver perfectamente la escena desarrollarse como una obra de teatro dramática. El coche de Daniel se detuvo en la entrada principal y él bajó primero, muy elegante con su smoking negro, pero con una mirada de pánico que contrastaba brutalmente con su atuendo formal. Isabel bajó después de él, y debo admitir que se veía hermosa con su vestido de novia color marfil, con esa cola interminable y ese velo que había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses cuando era empleada doméstica. Pero su belleza se desvaneció por completo ante el horror absoluto que tenía en su rostro cuando vio la realidad de mi jardín. 50 ejecutivos elegantemente vestidos ocupaban las mesas redondas que ella había soñado para su boda. Una presentación corporativa se proyectaba en la pantalla gigante donde debería haber estado el altar de bodas. El sistema de sonido profesional amplificaba las voces de los presentadores donde deberían haber resonado las promesas de amor eterno. «Esto no puede estar pasando», gritó Isabel con una desesperación que se oyó por encima del murmullo corporativo. «Este es nuestro día, esta es nuestra boda». Pero sus gritos se perdieron en el aire porque los ejecutivos estaban completamente concentrados en su evento, ajenos al drama matrimonial que se desarrollaba a pocos metros. Daniel corrió hacia la casa como un hombre poseído, los faldones de su smoking volando detrás de él. «Mamá, mamá, sal aquí inmediatamente», gritó desde el pie del porche con una furia que nunca le había visto. «Tienes que detener esto ahora mismo. Tienes que echar a esta gente de aquí». Me levanté lentamente de mi mecedora, me alisé el vestido color pino y caminé hasta la barandilla del porche con la dignidad de una reina recibiendo a sus súbditos rebeldes. «Buenas tardes, Daniel. Te ves muy elegante con ese smoking». «No es momento para bromas, mamá. Hay 100 invitados esperando afuera. La iglesia ya confirmó que no pueden cambiar la ceremonia a otro lugar». Toda la familia de Isabel viajó desde fuera. «Qué lástima», respondí con una tranquilidad que lo enfureció aún más. Deberíais haber pensado en todo eso antes de usar mi propiedad sin mi consentimiento. «Mamá, por favor, te lo suplico, cancela ese evento corporativo. Diles que hubo una emergencia familiar». Isabel corrió hacia allí con el vestido de novia levantado para no tropezar, con lágrimas reales corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Alba, por favor, te daré $10,000 ahora mismo. 20,000, lo que quieras, pero ayúdanos. $20,000, 4 veces más de lo que la empresa corporativa me estaba pagando. 4 veces más de lo que nunca me habían ofrecido para ayudarme con el mantenimiento de la finca. Dinero que aparecía mágicamente solo cuando me necesitaban desesperadamente. $20,000, Isabel», repetí lentamente. «¿De dónde vas a sacar $20,000 ahora mismo?» «De nuestros ahorros para la luna de miel. Del dinero que teníamos para la entrada de la casa nueva. No me importa, solo ayúdanos». Era fascinante ver cómo el dinero que nunca habían tenido para tratarme como la dueña de la casa aparecía instantáneamente cuando me necesitaban como salvadora de bodas. «El problema no es el dinero», les dije con una firmeza que me sorprendió. «El problema es que firmé un contrato legal. Esos ejecutivos me pagaron por adelantado y confiaron en mi palabra». «Al diablo con tu palabra», explotó Daniel, perdiendo por completo la compostura. «Somos tu familia. Deberíamos ser tu prioridad». Familia, esa palabra mágica que usaban cuando querían manipular mis sentimientos. Esa palabra que se suponía que borraba 40 años de sacrificios ignorados. «Familia», repetí, con una sonrisa que no pude controlar. La misma familia que durante 5 años
ha usado mi finca como su patio trasero personal. La misma familia que nunca me ha preguntado si estoy de acuerdo con sus planes. Pero esto es diferente, mamá. Esta es nuestra boda. Es el día más importante de nuestras vidas. Y mi finca es el logro más importante de mi vida, respondí, bajando los escalones del porche uno por uno. Durante 40 años trabajé para comprarla, 40 años limpiando casas ajenas, soportando humillaciones, ahorrando céntimo tras céntimo, y vosotros la habéis tratado como si fuera vuestra. Justo en ese momento llegó Enrique, el organizador del evento corporativo, caminando elegantemente hacia nosotros con una sonrisa profesional. Señora Morales, disculpe la interrupción, pero queríamos agradecerle personalmente por este lugar extraordinario. Los ejecutivos están encantados con la privacidad y la belleza del entorno. Daniel lo miró como si fuera el mismísimo diablo. Tiene que irse de aquí inmediatamente. Este lugar está reservado para nuestra boda. Enrique me miró confundido, esperando mi explicación. Enrique, este es mi hijo y mi nuera. Parece que hubo un malentendido con las fechas. ¿Un malentendido?, gritó Isabel con la voz quebrada. No fue un malentendido. Ella alquiló la finca sabiendo perfectamente que era el día de nuestra boda. Enrique frunció el ceño, empezando a comprender la situación familiar que se desarrollaba ante sus ojos profesionales. Señora Morales, dijo con toda la diplomacia posible, si hay un conflicto familiar, podríamos considerar trasladar nuestro evento a... No hay ningún conflicto. Lo interrumpí firmemente. Usted tiene un contrato firmado y pagado. Su evento continúa exactamente como estaba planeado. El rostro de Enrique mostró respeto y admiración. En el mundo de los negocios, la palabra dada y un contrato firmado eran sagrados. Perfecto, señora Morales. Es un placer hacer negocios con una persona tan profesional. Y se alejó de regreso a su evento, dejándonos solos con la tensión familiar que cortaba el aire como un cuchillo. Daniel me miró fijamente con una mezcla de incredulidad y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Por primera vez en su vida, estaba viendo a su madre como algo más que la empleada doméstica de la familia. Por primera vez, estaba entendiendo que yo tenía poder, voluntad propia y la capacidad de decir que no. ¿Qué vamos a hacer con todos los invitados?, preguntó Isabel en un susurro roto. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a explicar que la abuela canceló la boda? Yo no cancelé nada, aclaré por enésima vez. Vosotros organizasteis una boda en propiedad ajena sin consultar a la dueña. En ese momento empezaron a llegar más coches de invitados. Familias enteras bajando confundidas. Niños vestidos de fiesta corriendo por el aparcamiento. Abuelos con bastones preguntándose dónde era la ceremonia. El caos se multiplicaba exponencialmente con cada minuto que pasaba, y yo estaba justo allí, en el ojo del huracán, sintiéndome más poderosa y más dueña de mi destino de lo que nunca me había sentido en mis 70 años de vida. Pero lo que Daniel e Isabel no sabían era que esto era solo el principio de la lección que tenían que aprender sobre el respeto, la consideración y las consecuencias de tratar a su madre como una empleada doméstica. La situación se volvió más caótica con cada minuto. Los invitados de la boda se agolpaban en la entrada de mi finca como una multitud confusa. Algunos indignados, otros preocupados, todos sin entender qué demonios estaba pasando con la ceremonia que habían venido a presenciar. Se alzaban voces en español, inglés e incluso italiano, porque la familia de Isabel era internacional y la gente había viajado miles de kilómetros. ¿Pero dónde es la boda?, preguntó una señora mayor
con acento italiano: ¿por qué hay hombres de negocios donde debería estar el altar? Un grupo de primos de Daniel discutía, culpando a los novios, buscando explicaciones. Isabel corría de grupo en grupo como pollo sin cabeza, intentando explicar lo inexplicable con su vestido de novia arrastrándose por la tierra de mi jardín. Es un horrible malentendido, decía con la voz quebrada. Mi suegra tuvo un problema con las fechas. Estamos tratando de arreglarlo, pero cada explicación sonaba más desesperada que la anterior. Daniel, por su parte, había perdido por completo la compostura elegante que se supone debe tener un novio el día de su boda. Tenía el pelo revuelto, la corbata torcida y caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, hablando por teléfono con una desesperación que daba pena. Necesito un lugar para 200 invitados ahora mismo. No me importa el precio, es una emergencia familiar. Pero era sábado por la tarde y todos los salones de eventos, hoteles y restaurantes elegantes ya tenían sus propias celebraciones programadas. Nadie podía acomodar a 200 invitados en el último minuto, especialmente no para una ceremonia completa con decoración, sonido y catering. Mientras tanto, yo permanecía en mi porche como espectadora privilegiada de la obra más satisfactoria de mi vida. Los ejecutivos del evento corporativo continuaban con su reunión, completamente ajenos al drama familiar que se desarrollaba a pocos metros. De vez en cuando, un invitado de la boda se me acercaba directamente para preguntar qué estaba pasando. «Disculpe, señora, ¿sabe dónde se celebrará la ceremonia? Me temo que tendrá que preguntar a los novios», respondía con la más educada cortesía. «Yo solo soy la dueña de la finca y hoy está alquilada para un evento corporativo». La mirada de confusión en el rostro de cada persona era una obra maestra. No entendían cómo la abuela del novio podía no saber nada de la boda de su propio hijo. No entendían cómo era posible que hubiera otro evento en el mismo lugar y en la misma fecha. No entendían nada, y esa confusión era exactamente lo que yo había planeado. A las 3:30 de la tarde llegó el padre Tomás, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa paciencia infinita que desarrollan los sacerdotes tras décadas lidiando con dramas familiares. Salió de su coche negro, vio el caos, se acercó directamente a Daniel y le puso una mano en el hombro. «Hijo, explícame qué está pasando aquí». Daniel se derrumbó por completo en presencia del padre Tomás. Fue como si la figura de autoridad religiosa le hiciera volver al niño católico que había sido, el niño que no se atrevía a mentir en confesión. «Padre, mi mamá alquiló la finca para otro evento, no lo sabíamos. Quiero decir, no le preguntamos». El padre Tomás me miró con esos ojos sabios que lo han visto todo en la vida. Caminó lentamente hasta mi porche, subió las escaleras y se sentó en la mecedora junto a la mía. «Alba, ¿verdad? Soy el padre Tomás. ¿Podemos hablar un momento?» «Por supuesto, padre». Me gustó su enfoque. No entró gritando ni exigiendo como Daniel e Isabel. No intentó manipularme emocionalmente. Simplemente quería entender la situación desde mi perspectiva. «Cuénteme qué ha pasado aquí», dijo con esa voz tranquila que usan los confesores. Le expliqué todo desde el principio, los 40 años de trabajo, los 5 años siendo tratada como empleada en mi propia finca, las fiestas sin invitación, la boda planeada sin consultarme, las 200 invitaciones enviadas con mi dirección sin mi conocimiento. Se lo conté todo con la honestidad que se le debe a un hombre de Dios. El padre Tomás escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin juzgarlos a ellos ni a mí.
cuando terminé de hablar, permaneció en silencio durante varios minutos, mirando el jardín donde los ejecutivos disfrutaban de su evento mientras los invitados de la boda seguían confundidos en el aparcamiento. Entiendo tu dolor, Alba, me dijo finalmente, y entiendo que te sientas faltada al respeto, pero también entiendo que hay 200 personas inocentes que vinieron con la mejor intención de celebrar el amor de tu hijo. Padre, yo no creé esta situación, solo defendí mi propiedad. Lo sé, hija, y tienes todo el derecho de defender lo que es tuyo. Pero ahora tenemos que pensar en cómo resolver esto de la manera más cristiana posible. Me gustó que no me juzgara, pero tampoco me gustó la implicación de que yo tenía que ser la que resolviera el problema que otros habían creado. ¿Qué sugiere usted, padre? Bueno, el evento corporativo ya está montado y tienes un contrato legal. No podemos interrumpir eso, pero quizás podríamos usar la zona frente a la casa para una pequeña ceremonia, solo con la familia más cercana, y luego buscar un restaurante para la celebración. Era una propuesta razonable, debo admitir, pero había un problema. Aceptar esa propuesta significaría rescatar a Daniel e Isabel de las consecuencias de sus propias decisiones. Significaría enseñarles que podían faltarle el respeto a su madre, porque al final ella siempre los rescataría. Padre, dije mirándolo directamente a los ojos, durante 5 años he rescatado a mi hijo de las consecuencias de sus decisiones. He limpiado después de sus fiestas, he cocinado para sus amigos, he permitido que trate mi casa como si fuera suya, y cada vez que lo rescato, él aprende que puede hacer lo que quiera porque mamá siempre estará allí para arreglar el desastre. El padre Tomás asintió lentamente. Era un hombre sabio y entendía perfectamente el dilema moral al que me enfrentaba. ¿Y qué crees que debería pasar ahora? Creo que mi hijo necesita aprender que las decisiones tienen consecuencias, que no puede usar la propiedad ajena sin permiso, ni siquiera si esa persona es su madre. En ese momento, Isabel corrió hacia el porche con el vestido de novia sucio de tierra y lágrimas corriendo por sus mejillas. Padre Tomás, gracias a Dios que está aquí. Por favor, ayúdenos. Alba tiene que entender que este es nuestro día especial. El padre la miró con compasión, pero también con esa firmeza que caracteriza a los buenos sacerdotes. Isabel, hija, antes de hablar de días especiales, tenemos que hablar de respeto y consideración por los demás. ¿Es cierto que planeasteis esta boda sin consultar a doña Alba? Isabel se quedó en silencio, con la boca abierta, sin saber qué decir, porque la verdad era indefendible, y ella lo sabía. Es que pensamos que como era familia, no creímos que fuera necesario. ¿No creísteis necesario preguntarle a la dueña si podíais usar su propiedad? Insistió el sacerdote con esa paciencia infinita que desarma más que cualquier grito. Pero siempre hemos usado la finca para nuestras celebraciones, exclamó Isabel desesperada. Nunca antes había habido problema. Ese es el problema, hija, respondió el padre Tomás. El hecho de que nunca haya habido problema no significa que no haya habido una falta de respeto. Y en ese momento, al ver el rostro de Isabel enfrentando la verdad frente a un hombre de Dios, supe que alguien más finalmente entendía mi punto de vista. Alguien más veía lo que yo había estado sintiendo durante 5 años, siendo tratada como una empleada doméstica en mi propia casa. Pero la lección apenas comenzaba. El padre Tomás se quedó con nosotros durante 1 hora entera, mediando entre la desesperación de los novios
y mi determinación inquebrantable. Era como un árbitro espiritual en el ring más extraño del mundo, una abuela de 70 años contra su propio hijo el día de su boda. Pero mientras hablábamos, algo increíble empezó a suceder. Los ejecutivos del evento corporativo empezaron a notar el drama que se desarrollaba a pocos metros de su reunión profesional. Al principio, intentaron ignorarlo educadamente, pero era imposible no ver a una novia vestida de blanco llorando desconsoladamente mientras 200 invitados confundidos llenaban el aparcamiento de mi finca. Enrique, el organizador del evento, se acercó discretamente a donde estábamos. «Señora Morales, disculpe la interrupción de nuevo, pero mis clientes preguntan si pueden ayudar de alguna manera. Ven la situación familiar y se sienten mal por ocupar el lugar en un día tan importante. Por primera vez desde que comenzó todo este caos, sentí una punzada de algo parecido al arrepentimiento. Estos elegantes ejecutivos profesionales estaban mostrando más consideración por una familia desconocida que mi propio hijo había mostrado hacia mí durante 5 años. Es muy amable de su parte, Enrique, pero usted tiene un evento pagado y planeado. No debería preocuparse por nuestros asuntos familiares. Bueno, si cambia de opinión, estaremos aquí hasta las 6:00 de esta tarde. Después de eso, el lugar queda completamente libre. 6:00 de la tarde, eso significaba que técnicamente podrían tener algún tipo de celebración nocturna después de que los ejecutivos se fueran. Era una posibilidad que no había considerado, y vi cómo los ojos de Isabel se iluminaban con esperanza desesperada al oír esas palabras. «¿Oíste eso, Alba?», me preguntó con la voz rota pero esperanzada. «Podríamos tener la ceremonia después de las 6. Podríamos tener una boda nocturna a la luz de las velas. Sería aún más romántico». «Isabel», respondí suavemente, «el problema no es el horario. El problema es que nunca me pedisteis permiso para usar mi propiedad». Daniel entonces se acercó, y por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, no tenía una mirada de furia en su rostro, sino de algo que se parecía peligrosamente a la humildad. «Mamá», dijo con una voz que no le oía desde que era un niño, «tienes razón. Cometimos un error horrible, te faltamos al respeto de la peor manera posible». Permanecí en silencio, esperando ver si había algo más que una disculpa superficial dictada por la desesperación. Nunca debimos dar por sentado que podíamos usar tu finca sin preguntar. Nunca debimos enviar invitaciones con tu dirección sin consultarte, y nunca debimos tratarte como si fueras nuestra empleada en lugar de tratarte como la dueña de la casa que eres. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya había oído disculpas antes. Siempre que necesitaba algo de mí, Daniel sabía exactamente qué decir para ablandar mi corazón de madre. «¿Y qué haréis diferente si os doy otra oportunidad?», le pregunté directamente. «Te pagaremos un alquiler mensual por usar la finca los fines de semana», respondió de inmediato. «Te consultaremos antes de hacer cualquier plan que involucre tu propiedad, y te trataremos con el respeto que mereces como nuestra madre y como la dueña de esta casa. Alquiler mensual, consultas previas, respeto como dueña de la casa, todas las cosas que había deseado durante 5 años y que aparecían mágicamente solo cuando me necesitaban desesperadamente». «¿Cuánto alquiler mensual?», pregunté, más por curiosidad que por interés real. «1,000 al mes», respondió sin dudar, «y nos haríamos cargo de todos los gastos de mantenimiento, jardinería, reparaciones, servicios públicos, siempre que estemos aquí. 1,000 al mes más gastos. 12,000 al año
que nunca antes habían ofrecido, que aparecían como por arte de magia cuando me necesitaban. Isabel entonces se acercó y se arrodilló frente a mi mecedora, con su vestido de novia extendido sobre las tablas del porche como una nube blanca. Alba, por favor, te juro por Dios que nunca más te faltaremos al respeto. Te juro que serás tratada como la reina de esta casa, como mereces ser tratada. Era una imagen poderosa. La nuera que me había tratado como a una empleada doméstica durante 5 años, arrodillada frente a mí, con su vestido de novia, suplicando perdón. Era la validación que había estado esperando durante décadas, sin siquiera saberlo. Pero también sabía algo que ellos no. Las promesas hechas en momentos de desesperación rara vez se cumplen cuando pasa la crisis. Los $1000 al mes se convertirían en «este mes está difícil, mamá». Las consultas previas se convertirían en «se nos olvidó comentártelo». El respeto como reina de la casa se convertiría en «mamá, ¿podrías preparar algo de comer?» «Levántate, Isabel», le dije suavemente. «No necesitas arrodillarte frente a mí. Solo necesitas respetarme». Se levantó con lágrimas de esperanza corriendo por sus mejillas. ¿Eso significa que nos vas a ayudar? En ese momento, miré a mi alrededor mi finca. Los distinguidos ejecutivos disfrutando de su evento profesional. Los 200 invitados de la boda esperando alguna solución en el aparcamiento. Mi hijo y mi nuera con sus trajes de ceremonia, humillados, pero entendiendo finalmente el valor de mi propiedad y mi opinión. Y por primera vez en 5 años, quizás por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder en la situación. Yo decidía lo que pasaba a continuación. Era la dueña absoluta de mi destino y del destino de todos los demás en ese momento. El padre Tomás me miró con esos ojos sabios que han visto miles de dramas familiares. ¿Qué dice tu corazón, Alba? Mi corazón dice muchas cosas diferentes, padre. Dice que quiero a mi hijo y quiero verlo feliz, pero también dice que estoy cansada de ser tratada como una empleada doméstica en mi propia casa. Y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, respondió con esa sabiduría que solo dan los años aconsejando a familias rotas. La pregunta es, ¿cómo encuentras el equilibrio entre el amor y el respeto? Era la pregunta del millón, literalmente, porque había $1000 al mes esperando mi respuesta. Había toda una boda esperando mi decisión. Había 200 personas esperando saber si iban a presenciar una ceremonia o un desastre familiar. Y mientras todos esperaban mi respuesta, una idea completamente nueva empezó a formarse en mi mente. Una idea que nadie había considerado, ni siquiera yo misma hasta ese momento. Una idea que lo cambiaría todo para siempre. La idea que se formó en mi mente era tan simple y tan perfecta que me sorprendió no haberla pensado antes. Me levanté lentamente de mi mecedora, caminé hasta el borde del porche y miré a todos los que esperaban mi decisión. Daniel con su smoking arrugado, Isabel con su vestido de novia sucio de tierra, el padre Tomás con su paciencia infinita, los 200 invitados confundidos y los ejecutivos que intentaban concentrarse en su reunión a pesar del drama familiar. Tenéis razón, dije finalmente con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Hay 200 personas inocentes que vinieron con buenas intenciones a celebrar vuestro amor. Y es verdad que merecen presenciar una ceremonia, no un desastre familiar. Los ojos de Isabel brillaron con renovada esperanza. ¿Eso significa que nos vas a ayudar? Significa que voy a hacer algo mejor que ayudaros, respondí con una sonrisa que me salió del alma. Voy a enseñaros cómo se organiza un evento de la manera correcta.
Caminé hacia donde estaba Enrique, que observaba todo con la fascinación profesional de quien maneja crisis de eventos a diario. Enrique, ¿cuánto tiempo necesitarían sus clientes para terminar su reunión si les ofreciéramos incentivos para acelerar el proceso? Enrique me miró con genuina sorpresa. ¿Qué tipo de incentivos, señora Morales? Un descuento del 50% en el alquiler y una invitación a quedarse y presenciar una boda improvisada muy exclusiva. La cara de Enrique se iluminó como si hubiera descubierto oro. Señora Morales, eso sería extraordinario para mi empresa. Un evento corporativo seguido inmediatamente por una boda íntima sería el tipo de versatilidad que nos pondría en el mapa empresarial. ¿Cuánto tiempo necesita? Con esos incentivos podrían terminar para las 4:30. Me volví hacia Daniel e Isabel, que me miraban sin entender del todo lo que estaba planeando. Aquí está mi propuesta, les dije con la autoridad de quien finalmente ha tomado el control de su propia vida. La ceremonia religiosa se celebrará aquí en mi finca después de las 4:30 de la tarde. Gracias, mamá, gracias, gracias, gritó Daniel, intentando abrazarme, pero levanté la mano para detenerlo. No he terminado. La ceremonia se celebrará bajo mis condiciones, con mis reglas y de la manera que yo considere apropiada. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Todos sabían que estaba a punto de dictar términos y nadie sabía si serían aceptables o inaceptables. ¿Cuáles son tus condiciones, mamá?, preguntó Daniel con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Primera condición: a partir de este momento y para siempre, cualquier evento que queráis celebrar en mi propiedad deberá ser consultado conmigo con al menos un mes de antelación. Segunda condición: pagaréis $1,000 al mes de alquiler por el uso de la finca los fines de semana, más todos los gastos de mantenimiento. Hasta aquí, todo estaba en línea con lo que habían prometido. Tercera condición: durante la ceremonia de hoy, seré reconocida públicamente como la dueña y anfitriona de este lugar. Cuarta condición: después de la ceremonia, todos los invitados conocerán la historia completa de cómo se organizó esta boda. Vi cómo las caras de Daniel e Isabel cambiaban gradualmente de la esperanza a la preocupación. ¿Qué quieres decir con que conocerán la historia completa?, preguntó Isabel en voz baja. Quiero decir que durante el brindis voy a explicar exactamente cómo llegamos a esta situación, cómo se enviaron 200 invitaciones sin consultar a la dueña de la propiedad, cómo se planeó una boda completa sin mi conocimiento y cómo todo estuvo a punto de cancelarse porque nadie creyó necesario pedirme permiso. La mirada de horror absoluto en sus rostros era casi cómica. Era obvio que preferirían cualquier castigo a la humillación pública frente a toda su familia y amigos. Mamá, no puedes hacernos eso, murmuró Daniel. La familia de Isabel, nuestros amigos, todos van a pensar que somos unos irrespetuosos. ¿Y no lo fuisteis?, pregunté con una simplicidad devastadora. ¿No fuisteis irrespetuosos al usar mi propiedad sin mi consentimiento? ¿No soy yo la que debería sentirse humillada por ser tratada como una empleada doméstica en mi propia casa? El padre Tomás se aclaró la garganta. Alba, entiendo tu punto, pero la humillación pública puede dañar permanentemente las relaciones familiares. Padre, con todo respeto, respondí, mirándolo a los ojos, la falta de respeto hacia los padres también daña permanentemente las relaciones familiares. La diferencia es que mi humillación ha sido privada durante 5 años, mientras que la suya sería pública durante 5 minutos. Era una lógica irrefutable
y el padre Tomás lo sabía. Asintió lentamente, reconociendo que tenía un punto válido. «¿Y si aceptamos todas tus condiciones?», preguntó Isabel con la voz quebrada. «¿Incluyendo el brindis público?» «¿Incluyendo el brindis público?». Isabel y Daniel se miraron con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas. Pude verlos calcular mentalmente. Era mejor tener una boda con humillación pública o no tener boda en absoluto. «¿No hay forma de negociar lo del brindis?», preguntó Daniel desesperado. «Podríamos hacer todo lo demás. Pagar el alquiler, consultarte siempre, reconocerte como anfitriona, pero evitar el discurso público». «No», respondí con una firmeza que me sorprendió. «O aceptáis todas mis condiciones o podéis buscar otro lugar para vuestra ceremonia». Era el momento de la verdad, el momento en que tenían que decidir si su orgullo era más importante que su boda, el momento en que tenían que elegir entre la humillación temporal y la pérdida completa de su día especial. Isabel fue la primera en quebrarse. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. «Vale», susurró, «aceptamos todas tus condiciones, todas, incluido el brindis». Daniel la miró sorprendido, luego me miró a mí, y finalmente él también asintió. «Vale, mamá, aceptamos». En ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi vida: poder absoluto mezclado con justicia poética. No era venganza cruel, no era malicia gratuita, eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias decisiones presentadas de una manera que todos pudieran aprender la lección. «Perfecto», les dije con una sonrisa que venía del fondo de mi satisfacción. «Enrique, por favor, proceda a hablar con sus clientes sobre acelerar el evento. Padre Tomás, tendremos que reorganizar la ceremonia para las 5:00 de la tarde. Daniel, ve a informar a todos los invitados que la boda se celebrará, pero con un horario modificado». La maquinaria de la organización se puso inmediatamente en marcha. Enrique corrió a hablar con los ejecutivos, que recibieron la noticia con entusiasmo profesional y curiosidad personal. El padre Tomás empezó a calcular los tiempos para la ceremonia modificada. Los invitados empezaron a recibir la información de que habría boda, solo que más tarde de lo planeado, y yo me senté en mi porche a observar cómo mi finca se convertía en el escenario de una boda que finalmente se celebraría bajo mis términos, con mis reglas y con el reconocimiento público de que esta propiedad tenía nombre y apellido Alba Morales. Pero la mejor parte aún estaba por llegar, la parte en que todos los invitados conocerían la historia completa de cómo una abuela de 70 años les enseñó a su hijo y a su nuera que el respeto no es negociable, que la consideración no es opcional y que las madres también tienen dignidad. La mejor parte era el brindis que estaba preparando mentalmente, el discurso que sería recordado durante décadas en todas las futuras reuniones familiares. A las 5:30 de la tarde, mi finca se transformó en algo que nunca había imaginado. Los ejecutivos habían cumplido su palabra y terminado su evento a tiempo, pero la mayoría se había quedado como invitados especiales, fascinados por la idea de presenciar una boda familiar después de su reunión de negocios. Era como tener dos eventos en uno, y la mezcla de elegancia corporativa con drama familiar creaba una atmósfera única. Isabel se veía hermosa a pesar de todo el estrés del día. Su vestido de novia, aunque un poco sucio por sus carreras desesperadas, seguía siendo espectacular bajo la luz dorada del atardecer. Daniel había logrado arreglarse el pelo y enderezarse la corbata,
recuperando algo de la elegancia que se supone debe tener un novio en su gran día. Los 200 invitados estaban finalmente sentados, aunque en una configuración completamente diferente a la planeada originalmente. Las sillas corporativas se mezclaban con las sillas de boda, creando un arreglo improvisado pero funcional. El altar se instaló bajo mi árbol de mango favorito, el mismo árbol que había plantado con mis propias manos 3 años atrás. El padre Tomás, con esa adaptabilidad que desarrollan los sacerdotes tras décadas de ceremonias inesperadas, había logrado crear una atmósfera solemne y hermosa a pesar de las circunstancias extraordinarias. Su voz resonó clara y fuerte mientras leía los votos matrimoniales que unirían a mi hijo y a mi nuera para toda la vida. Pero mientras escuchaba las promesas de amor eterno, yo estaba concentrada en el momento que vendría después, el brindis, el momento en que toda la familia, todos los amigos, todos los invitados conocerían la historia completa de cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuando el padre Tomás pronunció las palabras finales, «Puedes besar a la novia», los aplausos fueron ensordecedores. 200 personas celebrando el amor triunfante. Ejecutivos corporativos mezclándose con familiares emocionados. Una explosión de alegría que llenó mi jardín de una energía maravillosa. Enrique entonces se acercó con una copa de champán en la mano y un micrófono inalámbrico. «Señora Morales, es el momento de su brindis como anfitriona». Mi corazón empezó a latir más rápido. Este era el momento que había estado esperando, el momento de la verdad absoluta. Me levanté lentamente, tomé el micrófono con manos que ya no temblaban y caminé hasta el centro donde todos podían verme perfectamente. El silencio se extendió gradualmente hasta que 200 personas me miraban con expectación, esperando las palabras emotivas que la madre del novio suele decir. «Buenas tardes a todos», comencé con una voz que sonó más fuerte y segura que nunca. «Soy Alba Morales, la madre de Daniel y la dueña de esta hermosa finca donde hoy celebramos». Los aplausos fueron inmediatos y cálidos. Hasta aquí todo sonaba normal. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial, aunque debo confesar que me enteré de que habría una boda aquí de la misma manera que vosotros, por invitación. Un murmullo de confusión empezó a extenderse entre los invitados. Algunas personas se miraban sin entender. Veréis, mi hijo y mi nuera enviaron 200 invitaciones con la dirección de mi finca sin consultarme si estaba de acuerdo en tener una boda aquí. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Todas las miradas alternaban entre los novios que tenían las caras rojas de vergüenza y yo, que seguía hablando. Me enteré el martes por la mañana cuando la florista llamó para coordinar la decoración. Imaginen mi sorpresa al descubrir que mi propiedad había sido comprometida para un evento que no sabía que existía. Los ejecutivos corporativos que habían presenciado todo el drama de la tarde empezaron a sonreír con admiración. Reconocían a una mujer de negocios defendiendo sus derechos. Durante 40 años trabajé como empleada doméstica para comprar esta finca. 40 años limpiando casas ajenas, ahorrando céntimo a céntimo, soñando con tener un lugar propio donde vivir con dignidad mis años dorados. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y durante los 5 años que he vivido aquí, he sido tratada como una empleada doméstica en mi propia propiedad. El silencio era tan profundo que se podía oír el viento moviendo las hojas de los árboles. Nadie esperaba este tipo de discurso en una boda.
pero todos estaban completamente cautivados por la historia. Cuando descubrí lo que había pasado, tomé una decisión. Alquilé mi finca para un evento corporativo el mismo día de la boda para enseñarles a mi hijo y a mi nuera que esta propiedad tiene dueña, y esa dueña soy yo. Varios invitados empezaron a asentir con aprobación. La historia empezaba a tener sentido, pero al final del día, el amor de familia es más fuerte que el orgullo herido. Y aunque fue necesario llegar a este extremo para conseguir el respeto que merezco, aquí estamos celebrando el amor de Daniel e Isabel en mi casa, bajo mis términos, con mis reglas. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. Fue un aplauso de admiración, de reconocimiento, de respeto genuino por una mujer que había defendido su dignidad. Así que brindo por los novios que hoy aprendieron que el respeto a los padres no es opcional, que la consideración por los demás es fundamental y que las madres también tienen derechos y sentimientos. Levanté mi copa de champán y toda la multitud hizo lo mismo. Por Daniel e Isabel, que empiecen su matrimonio entendiendo el valor del respeto mutuo. El aplauso que siguió fue atronador. 200 personas celebrando no solo una boda, sino una lección de vida impartida magistralmente. Los ejecutivos corporativos aplaudieron con admiración profesional. Los familiares mayores asintieron con aprobación. Incluso los amigos jóvenes parecían entender que habían presenciado algo extraordinario. Daniel entonces se acercó con lágrimas en los ojos y me abrazó delante de toda la multitud. «Lo siento, mamá», me susurró al oído. «Siento que nos haya costado tanto entender». Isabel vino después con su vestido de novia sucio y sus lágrimas de vergüenza mezcladas con lágrimas de gratitud. «Gracias por salvar la boda a pesar de todo, Alba. Nunca olvidaremos esta lección». El resto de la celebración fue mágica. Los invitados se me acercaban constantemente para felicitarme, no solo por la boda de mi hijo, sino por la forma en que había manejado la situación. «Qué mujer tan valiente», me dijo la abuela italiana de Isabel. «Ojalá más madres tuvieran tu carácter», comentó un tío de Daniel. Los ejecutivos corporativos se integraron perfectamente a la fiesta familiar, intercambiando tarjetas y hablando de futuros eventos en mi finca. Enrique me buscó antes de irse. «Señora Morales, después de lo que presencié hoy, quiero ofrecerle un contrato de exclusividad. Su finca y su personalidad son exactamente lo que buscan nuestros clientes más exigentes». Cuando todos se fueron y me quedé sola, limpiando los últimos detalles, me senté en mi porche y miré las estrellas empezar a aparecer. En mis manos sostenía dos cosas que no tenía cuando me desperté esa mañana: un contrato para convertir mi finca en un negocio próspero y el respeto absoluto de mi familia. Pero lo más importante que tenía era algo que no se podía tocar ni medir: la certeza de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como menos de lo que soy. La certeza de que Alba Morales no era solo la madre abnegada, ni solo la abuela complaciente, ni solo la empleada doméstica de la familia. Alba Morales era la dueña de su propio destino, la señora de su propia casa, la autora de su propia historia, y esa historia acababa de empezar el capítulo más hermoso de todos, el capítulo donde finalmente me respetaba lo suficiente como para exigir que los demás también me respetaran. A los 70 años había aprendido la lección más importante de mi vida: que el amor sin respeto no es verdadero amor, y que enseñar respeto, aunque sea doloroso, es el mayor regalo que una madre puede dar a sus hijos. Han pasado 6 meses desde la boda más comentada del pueblo y mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé.
Cada mañana me despierto en mi finca con una sensación que no conocía antes, la sensación de tener el control absoluto de mi propia existencia. El negocio de eventos ha florecido más allá de mis sueños. Enrique cumplió su promesa y mi finca se ha convertido en el lugar más exclusivo de la región para bodas elegantes y reuniones corporativas. Cada fin de semana recibo entre $3,000 y $5,000 por alquilar mi propiedad. Dinero que me ha dado una independencia financiera que nunca tuve, ni siquiera cuando trabajaba doble turno como empleada doméstica. Pero lo más hermoso no es el dinero, lo más hermoso es el respeto. Daniel e Isabel han cumplido religiosamente su promesa. Cada mes depositan los 1,000 portales del alquiler puntualmente y nunca, ni una sola vez, han aparecido sin consultarme primero. Cuando quieren usar la finca para una celebración familiar, me llaman con semanas de antelación, preguntan cortésmente si la fecha está disponible y esperan mi respuesta sin dar nada por sentado. La primera vez que lo hicieron, hace 4 meses, casi lloro de la emoción. Daniel me llamó un jueves por la tarde. Mamá, ¿podrías revisar tu calendario? Queremos celebrar el cumpleaños de Isabel en la finca el próximo sábado, si te parece bien. Y si no tienes otros planes, si te parece bien. Palabras que había esperado 5 años para oír, pero el cambio más profundo ha sido en la forma en que me tratan cuando están aquí. Ya no soy la empleada doméstica que prepara la comida y limpia después de las fiestas. Ahora soy la anfitriona respetada, la dueña de la casa, que se sienta a la cabecera de la mesa mientras ellos se encargan de servir y limpiar. La primera vez que Isabel insistió en lavar los platos después de una cena familiar, me sorprendí tanto que no supe qué hacer. Alba, ya trabajaste suficiente preparando esta deliciosa comida. Nosotros nos encargamos de la limpieza. Era como vivir en un mundo paralelo donde finalmente era tratada como la matriarca que siempre debí ser. Los nietos, por supuesto, siguen viniendo a visitarme. Isabel nunca cumplió su amenaza de alejarlos de mí, y ahora entiendo por qué. Los niños necesitan a su abuela tanto como yo los necesito a ellos. Pero incluso la relación con ellos ha mejorado, porque ahora me ven como la abuela poderosa que exigió respeto, no como la abuela sumisa que siempre cedía. Todo el pueblo conoce mi historia. Durante meses fui el tema de conversación en el mercado, en la iglesia, en todas partes. Algunas mujeres me buscaban para contarme sus propias historias de falta de respeto familiar. Alba, ¿cómo encontraste el valor para defenderte?, me preguntaba Elena cada vez que nos veíamos. Mi respuesta es siempre la misma. No encontré el valor. Lo construí día a día, cada vez que decidí que merecía algo mejor. Y es verdad, no fue un momento de valentía repentina. Fueron años de humillaciones acumuladas hasta que finalmente dije basta. He recibido 3 propuestas de matrimonio de viudos del pueblo que quedaron impresionados con mi carácter fuerte y mi independencia financiera. Les agradezco cortésmente, pero les explico que a los 70 años finalmente aprendí a ser feliz conmigo misma y no cambiaría esa felicidad por nada. Mi finca se ha convertido en un símbolo en el pueblo. Mujeres jóvenes vienen a verme para pedirme consejo sobre cómo poner límites con sus familias. Madres mayores me cuentan cómo usaron mi historia para enseñarles respeto a sus hijos adultos. Incluso el padre Tomás menciona mi caso en sus sermones sobre el honor que debemos a nuestros padres. El negocio de eventos corporativos de Enrique se ha convertido en una sociedad próspera. Ahora tengo eventos programados hasta fin de año y la lista de espera para alquilar mi finca es de 3 meses. Grandes empresas, familias adineradas
Incluso celebridades regionales han descubierto este pequeño paraíso que construí con 40 años de sudor y lágrimas. Pero cada noche, cuando los invitados se van y las luces se apagan, me siento en mi porche con una taza de café y miro las estrellas con una satisfacción que no conocía antes. No es solo la satisfacción del dinero ganado o del respeto conquistado, es la profunda satisfacción de saber que finalmente soy quien siempre debí ser. Ya no soy Alba, la empleada doméstica. Ya no soy Alba, la madre abnegada que sufre en silencio. Ya no soy Alba, la abuela complaciente que acepta cualquier cosa para evitar conflictos. Ahora soy Alba Morales, una empresaria exitosa, una matriarca respetada, una mujer que se defendió cuando parecía demasiado tarde para cambiar las cosas. Alba, que les enseñó a sus hijos que el verdadero amor incluye respeto y que el respeto no se mendiga, se exige. Y cada noche, antes de dormir, susurro una pequeña oración de agradecimiento, no por la boda que casi se cancela, ni por el conflicto que casi destruye a la familia, sino por haber tenido el valor a los 70 años de escribir el final de mi propia historia, en lugar de dejar que otros la escribieran por mí, porque nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse a uno mismo, y nunca es demasiado tarde para enseñarles a los demás cómo deben tratarnos. Esta es mi historia, esta es mi victoria, esta es mi vida, finalmente vivida bajo mis propios términos.